Pero vamos a hablar de la crisis sanitaria que ha puesto contra la pared al transporte público, que ya era deficiente antes de esta emergencia. Vamos a conocer un poco más de esta situación con un análisis de nuestro compañero Santiago Gómez, conductor de 90 Digital. El transporte público en Lima y el Callao ha entrado en un punto de quiebre con la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria ha puesto contra las cuerdas a un modelo de servicio que ya era deficiente antes de la emergencia y que más o menos se acerca a los 30 años de caos en las rutas. Millonarias multas y cientos de muertes sin responsables. Un sistema roto que degrada en cada viaje la calidad de vida de los ciudadanos. Específicamente de 7 de cada 10 habitantes que usa el transporte masivo para ir a su trabajo o centro de estudios. 7 de cada 10. Si bien la movilización de personas fue mínima durante la cuarentena, a medida que se fueron relajando las restricciones, hemos vuelto a ver escenas como esta. Un chofer de combi sin brevete, trepado en una grúa para evitar que su vehículo sea llevado a un depósito. ¿Tu licencia la portas? La policía me la ha perdido en la Panamericana. En este contexto, la reacción de las autoridades parece haber estado lejos de lo óptimo. Está claro que tomar decisiones en crisis no es fácil. Pero eso no quita que un grueso de la ciudadanía sufra las consecuencias. El subsidio a la gasolina. Con los contagios creciendo sostenidamente, se establecieron reglas mínimas para seguir operando. Reducción del aforo al 50% y protocolos de desinfección. Desde la perspectiva del transportista, esto se traduce en menos ingresos y más costos de operatividad. Hubo reclamos, un paro de 24 horas y al final el Estado decidió subsidiar el combustible para compensar las pérdidas. Solo así los gremios se comprometieron a cumplir las dos reglas de la pandemia. Eso en el papel, claro, porque en la práctica resulta impensable que empresas y choferes, acostumbrados por años a incumplir las reglas, ahora decidan cumplirlas. Ya hay quienes advierten que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Indirectamente se estaría estimulando a flotas obsoletas que consumen combustibles contaminantes y afectando a aquellas empresas con unidades más modernas, que son menos dependientes de estos hidrocarburos. El subsidio tampoco ataca un problema neurálgico, el sistema comisionista afiliador, que hace que dos choferes de una misma empresa correteen por pasajeros, porque sus ganancias se corresponden con la cantidad de personas que suben a sus buses. Crisis en el metropolitano. Esta pandemia también puso en riesgo la operatividad de dos subsistemas de transporte que con sus deficiencias ofrecían un servicio estándar y aceptable, el metropolitano y los corredores complementarios. En un primer momento ambos quedaron fuera de los subsidios de emergencia. Y aunque todavía se negocia algún apoyo gubernamental, antes de la pandemia estos dos servicios no lograron expandir sus capacidades para llegar a más personas. Además, tienen sus propios problemas económicos. Los pasajeros que no son alcanzados ni por el metropolitano ni por los corredores optan por opciones que tienen a la mano, como colectivos o minivans, sin importarles que estén al margen de la ley. La mala salud del metropolitano y los corredores termina alentando enormemente la informalidad. ¿Prohibido ir de pasajero adelante? ¿No será peligroso? En esto, el rol que desempeña la joven autoridad de transporte urbano parece estar reducido a la fiscalización, que es solo una de las 24 funciones enlistadas en la ley de creación de la ATU. En el año y medio que lleva como institución, la autoridad ha entrado en una espiral sin fin de operativos, multas y sanciones que simbolizan el statu quo del sistema. Una luz al final del túnel. Así las cosas, tenemos el deber de preguntarnos, ¿cómo se corrige esto?
¿Cuánto tiempo más puede soportar un sistema que consume valiosas horas de vida de limeños y chalacos y del que nadie podría sentirse orgulloso? Una luz al final del túnel podría ser el anuncio hecho por el presidente Vizcarra de aprobar un marco regulatorio para el sistema integrado de transporte. Pero es solo eso, una manifestación de voluntad y un anuncio. Algo que de hecho intentó la gestión Villarán en el 2012, al crear, siempre en el papel, un sistema integrado de transporte público de Lima, pero que se descontinuó en las siguientes administraciones. Una reforma integral parece ser la única salida y aunque la palabra reforma esté ya gastada, hay ciudades que lograron superar pésimos modelos de transporte como el nuestro. La llamada reforma del bus en Seúl, Corea del Sur, se extendió por poco más de 2 años con buenos resultados. Eso sí, además de autoridades comprometidas, fue necesario un comité ciudadano que empuje este cambio estructural. Un ejemplo claro de que es posible cambiar el modelo si estamos suficientemente convencidos de que el actual no da más. Tremendo informe, la verdad. Horacio Delgado en la edición, Santiago Gómez en todo el armado de la información que nos ha dejado en claro ese mensaje que dice Santiago, ¿no? La necesidad de una reforma integral del transporte parte por la voluntad de las autoridades, más allá del dinero, más allá de los estudios, y sí, no solamente la voluntad de las autoridades, sino tomar en cuenta a los usuarios, porque no hay persona, no hay alguien que conozca más del sistema de transporte que quien lo usa, que quien todos los días se moviliza en transporte público. Es por eso que tiene que ser con participación ciudadana, algo que Santiago ponía en ejemplos de otros países. Si no se conversa con la gente que usa el transporte, la verdad cualquier experto de oficina no va a saber cuál es la realidad de nuestra ciudad y no vamos a apuntar a una verdadera reforma ahí donde se necesita.